Bueno, un poco la música de los Beatles nos mete en la década del 60. Los Beatles se separan el 10 de abril de 1970 y es en tal caso uno de los símbolos más fuertes, ¿verdad?, de la década del 70. Bueno, tenemos varios personajes emblemáticos hoy y también en la década del 60, como Chunchuna Villafañe. ¿Qué tal, Chunchuna? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. está? ¿Vamos a recordar un poco la década del 60? Bueno, vamos a tratar. Sí, bueno, no a ver sé si nos tanto. acordamos. Bueno, vamos a continuar con las presentaciones. Adolfo Castelo, bienvenido también al Muchas programa. gracias. ¿Cómo Muchas estás? gracias que se hayan acordado de mí. Sí, ¿por qué no? Y Norman Brisky, bienvenido también. Muchas gracias. Que nos preguntabas, por haberse acordado de Adolfo Castelo. Bueno, ponemos en el aire el informe que hemos preparado y después hablamos. Bueno, recuerdos, a ver. Cuando la película Let It Be se estrenó en los cines de Buenos Aires en agosto de 1970, la disolución de los Beatles ya era un hecho irreversible. La noticia de la ruptura, que se había producido 4 meses antes, el día 10 de abril, causó estupor entre los jóvenes de todo el mundo y la juventud argentina no fue la excepción. La Beatlemanía, como gran parte de las modas surgidas con anterioridad a la era del satélite, llegó al país con más de 12 meses de retraso. Recién en 1964 apareció en esta margen del Río de la Plata el primer simple del conjunto con La Vi parada ahí y Twist y Gritos, 2 temas fuertes de su LP debut que miles de fans criollos escucharon una y otra vez pegados al Winco, alternándolos con los del Club del Clan. Ese mismo año, los 4 melenudos, como los llamaban despectivamente los de 30 y pico, iniciaron su primera gira por los Estados Unidos y la posibilidad de una visita a nuestro país entusiasmó a sus seguidores y también a un empresario sin escrúpulos que intentó pasar gato por liebre contratando a un grupo llamado The Beatles, con doble E. Unos lo llaman iracundia, otros nueva ola. Nosotros le diremos simplemente juventud. Esta juventud que ahora se apresta a escuchar a los American Beatles. El truco fue rápidamente descubierto y los Beatles truchos debieron salir huyendo para salvar su pellejo. Ajenos a este escándalo, los fabulosos 4 habían editado el LP Anochecer de un día agitado, disco que además servía de apoyo a la película del mismo nombre. El estreno del filme en nuestro país fue una apoteosis. Al igual que las inglesas y las norteamericanas, las chicas argentinas aullaban con cada aparición en la pantalla de cualquiera de los Beatles, aunque Paul era el que acaparaba los mayores suspiros. Los Beatles ya estaban decididamente instalados entre nosotros. Los grupos que intentaban imitarlos surgieron como hongos. Los Walkers, los Gatos Salvajes, los Smokers y los uruguayos The Shakers desfilaban por el programa Escala Musical y todos copiaban las botas, las ropas y, por supuesto, la melena Beatle. Así fue como a todo muchacho que luciera el cabello un poco más largo de lo normal lo apodaban el Beatle. El argentino más famoso que se ganó ese mote fue el por entonces arquero de River Plate, Hugo Gatti, y hasta Caradagian incluyó en su troupe a un personaje llamado el Beatle francés. Eran los años en que el único vaquero conocido era el Far West, y ser poseedor de los codiciados Lee lo convertían a uno en el langa del barrio, al tiempo en que en el Instituto Di Tella los jóvenes se entusiasmaban con los famosos happenings. En 1966, mientras en Inglaterra los Beatles sacaban su disco Revolver, los militares argentinos no debieron disparar ni un solo tiro para derrocar al gobierno del doctor Ilia. La policía del nuevo presidente de facto, el general Juan Carlos Onganía, sería la encargada de imponer el orden a bastonazos entre los jóvenes universitarios y de convertir a las comisarías en peluquerías, donde los oficiales rapaban con gusto a los desacatados melenudos. Desafiando esta postura militar, el 8 de diciembre de ese año, Vergara Leumann inauguró la Botica del Ángel, luciendo para la ocasión una peluca Beatle traída directamente desde Londres.
A mediados del 67 apareció la banda del Sargento Pepper y los Beatles fueron catapultados a la categoría de genios como Mozart y Beethoven. Casi paralelamente, se comenzó a escuchar en las radios locales el primer éxito del rock cantado en castellano, La Balsa, interpretada por Los Gatos y compuesta por Lito Nebbia y Tanguito, dos jóvenes músicos habitués de la mítica cueva. Todo lo que necesitas es amor, cantaban los Beatles en un especial para la televisión, cuando el 21 de septiembre, entre los festejos del Día de la Primavera de la Avenida Santa Fe, aparecieron en Plaza Francia los primeros hippies criollos que proclamaban el amor libre. Al mes siguiente fue asesinado en Bolivia el argentino Ernesto Che Guevara, y su imagen convertida en póster recorrería el mundo entero simbolizando el espíritu revolucionario de los jóvenes. En 1968 estalló el Mayo francés, una revuelta organizada por estudiantes universitarios que garabatearon las paredes de la Sorbona con grafitis que decían «La imaginación al poder». A mediados de ese año se estrenó Submarino Amarillo, y en los cines porteños varios fanáticos del grupo fueron sorprendidos por una mención a nuestro país en la película de dibujos animados. Where could we go? Argentina. 1969 fue un año convulsionado. En el seno de los Beatles, las disputas habían llegado a su punto más alto y solo continuaban unidos por razones comerciales. En el país, en momentos en que la onda adolescente era pintar con viromes de colores las zapatillas flecha, estalló el cordobazo y 2 días después fue asesinado el dirigente gremial Augusto Timoteo Bandor. Poco después, en la madrugada del 21 de julio, millones de argentinos seguían con asombro por televisión la llegada del hombre a la luna. Asistían también al nacimiento de una nueva era. Y pese a que los Beatles, como grupo, apenas pisaron el inicio de la década del 70, 25 años después, siguen acompañando con su música y su espíritu a varias generaciones de jóvenes en todo el mundo. ¿Qué te pasa, Chunchuna, cuando ves un repaso de todo lo que pasó en la década del 60? ¿Por qué pensás que hay, por otro lado, esa especie de idealización también de la década? Yo lo poco que me acuerdo es que era una época que había mucha efervescencia, digamos, los jóvenes teníamos mucho entusiasmo en pensar lo que iba a venir, lo que iba a pasar. Creíamos que íbamos a hacer muchas cosas, digo, comparando con lo de ahora, ¿no? Sí. Que ahora me parece que es muy difícil ubicarse o tener sueños o esperanzas. Me parece que era una época buena en ese sentido y creo que... Y donde los jóvenes empezaban a ser protagonistas de alguna manera también. Sí, ¿no? Y además me parece que en las distintas capas sociales o en las distintas áreas había mucha efervescencia, ¿no? Tanto fuera de un lado como del otro. Sí. Digamos, porque había muchos antagonismos y cosas, bueno, bastante serias que pasaban acá, ¿no? ¿Te recordás haciendo qué en la década del 60, en aquellos años? Mira, yo me recuerdo, primero me casé en la década del 60, tuve mis hijas, así que de repente fui mi esposa y madre. Sí. Y además, por ejemplo, cuando hablaron de la noche de los bastones largos, yo estaba haciendo una entrega en la facultad. Y fue una experiencia muy violenta, la primera que yo tenía, ¿no? Claro. Y también a tu época de modelo, Chunchuna. Estaba un poquito empezando, sí, ¿no? Sí. Empecé a trabajar, digamos que no sabía muy bien para qué lado iba a tirar, sí, ¿no? Pero te empezabas a convertir un poco en el sueño de todos los argentinos. Todo el mundo estaba enamorado de vos. Qué suerte. Sí. Lástima que no lo supe en ese momento. No, viste, las cosas pasan y uno no se da cuenta. Sí, después como la felicidad, viste, después te ¿Y vos qué cosas sobresalientes recordás, Norman? Yo me parece que, primero, no sé si es una omisión o que yo con el calendario, ya la esterosis, pero me parece que Vietnam es un hecho histórico que revolvió la cultura del mundo, porque de ese fenómeno, aún en la guerra,
aparecieron los poetas más originales de nuestro siglo, apareció la música que fue a parar a Inglaterra, pero cuya cuna es esta enorme defección social que significó la derrota de un ejército frente al pueblo vietnamita. Norman, ¿y vos cómo vivís? ¿Cómo vivías en esa época? ¿Tenías ilusiones? Yo soy inspirado de esas cosas, soy un inspirado de esa poesía, soy un inspirado de Cleaver, de Malcolm X, de toda esa gente que ha dado no solamente su vida en algunos de los casos, ¿no? Sino fueron enormes poetas, enormes... Acá Bob Dylan es los 60 y es anterior a los Beatles en términos del florecimiento que dio ese país frente al tema de Vietnam. El tema de la música de los Beatles está tomada como el hilo conductor musical, precisamente porque fue una música realmente muy fuerte, ¿no? La presencia de los Beatles en el escenario mundial. ¿Lo tuyo, Adolfo? ¿Qué cosas recordás? ¿Qué cosas te aparecieron como familiares, como recuerdos? Definitivamente era una época muy creativa. Y uno además tenía la sensación, el mayo francés tiene que ver, tenía la sensación que podía modificar no solo el presente, sino además el futuro, la pretensión, ¿no? Hoy eso no pasa, hoy uno no puede modificar lo que va a pasar a la noche. Sí, es cierto eso. Y bueno, yo empecé formalmente con el periodismo en el final de la década del 60, por el 69. De modo que hasta ahí era el humor como una excusa para... Pero, por ejemplo, ¿vos te divertiste en la década del 60? Sí, definitivamente. Sí. ¿Vos, Chunchuna? Muchísimo. Muchísimo. ¿Vos, Norman? Yo también. También. Cuando apareció el Winco, por ahí enseguida dijiste el Winco, que bailabas mucho. Claro. ¿Sí? Era ¿Un gran bailarín? Mi novio, gran bailarín. Gran bailarín. Sí, de tango también. Sí. Y época de la fiaca, no podemos obviarla también, la década del 60. Bueno, se podría obviar, pero bueno, ya que nos gusta tanto. Ibas a decir algo más, Chuchuna. No, que también me acuerdo, digamos, por otro lado también estaba el Ditela, ¿no? Con toda la gente joven, que se llama la Menezunda, los happenings, ¿no? Que en ese momento uno no sabía muy bien si apoyar o estar en contra, ¿no? Pero ahora me parece que... Cuando hay la oportunidad de mirar al pasado, a veces se tiende a pensar que todo era más simple. ¿Tienen esa sensación? Ocurrían menos cosas. Ajá. O sabíamos menos. Uno leía el diario el lunes y le duraba por lo menos un mes. Claro. Hoy uno perdió el diario de hoy, y mañana le falta un pedazo a la historia. Sí, le perdió un escalón. Esta era un poco más mansa la vida, por lo tanto había más chance de disfrutar. Yo no sé si era más mansa o era, por lo menos acá. Comparado con lo de hoy, donde parece que pasan cosas todos los días, a lo mejor lo que pasan son falsas cosas. Aquello tenía tiempo para el disfrute, un amor, una mujer, no sé, un libro. Esto ahora es una locura. Es el cosito, ¿no? ¿Cómo es el zapping. El zapping. Ahora, no sé si por razones de edad o no, pero se me hace que para nosotros, ¿no? Fue una década de sueños, una década bohemia muy fuerte, de que además estábamos... De amigos, además, teníamos amigos. Era un placer charlar, había temas. Y había tiempo, ¿no? Otros tiempos distintos. Y había tiempo. Ir al cine, íbamos al cine muchísimo, ¿no? Hoy el ámbito de la charla es una disco, donde obviamente no se escucha nada. Entonces, otro tiempo. Bueno, como diría... Ni mejor ni peor, otro. Como dice Otro Jorge tiempo. Schulheim en una canción, eran los 60 y no nos dimos cuenta. Y no nos dimos cuenta, pero nos Bueno, vamos a dar vamos a un cuenta brindis. de que podemos recordarlo y que seguramente en casa Vamos se habrá a ponernos de también pie para producido algún recuerdo conjunto, ¿eh? Bueno, Felicidades. Y felicidades. además anticipadas por tu cumpleaños. Sí. Del día 9, ¿eh? Felicidades para la década del 90 también, ¿eh? Para todos. Muy linda estás, muy lindo estás. Muchas gracias. Vos también. Muy amable. Son lindos todos. Bueno, brindis a cámara entonces.